Doctor Iriarte. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a CPN Primer Reporte. Buenos días. Sí, buenos días. Es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Y efectivamente hay una gran preocupación, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, porque la situación política de Venezuela compromete a otros países de la región que tienen, como usted lo ha señalado, un flujo importante de inmigrantes, que se habla en el caso de Perú de cerca de 1,5 millones o incluso cerca de 2 millones de inmigrantes venezolanos, y a nivel de toda América Latina, Estados Unidos y Europa en especial, cerca de 8 millones de ciudadanos venezolanos que han abandonado su territorio para buscar oportunidades mejores en otros países. ¿Qué es lo que ha cambiado, doctor Torres Iriarte, con esta captura? En la práctica, ¿qué ha cambiado? Bueno, hay que ser muy claros, ¿no? Ha habido cierto entusiasmo, cierta ilusión, algún tipo de apresuramiento de parte de la comunidad venezolana o algunos actores políticos en el Perú. En realidad pienso que solamente ha caído el tirano, el cabecilla de una organización criminal. En estos momentos en Caracas está prestando juramento a la señora Delcy Rodríguez, se está instalando la Asamblea Legislativa, el hijo de Nicolás Maduro está dando un discurso ante la Asamblea Legislativa, las cadenas internacionales le están dando cobertura, y a la par el señor Nicolás Maduro ha comparecido ante un juzgado federal de los estados de la Corte de Nueva York, del sur de Nueva York, de la zona de Manhattan, para escuchar los cargos penales, los cargos fiscales, por los que sería incriminado y juzgado por los tribunales norteamericanos. O sea, en realidad ha caído el cabecilla, pero se mantiene el régimen chavista, que supuestamente va a conversar, va a dialogar o va a cumplir órdenes o instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, pero en mi concepto eso hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? ¿Usted piensa que Maduro cayó porque no podían tratar con él y con Delcy sí? ¿Con Delcy era más fácil negociar? Porque hay una volada que dicen que ella estuvo pues negociando con ellos desde hace un montón de tiempo, que ella finalmente fue habría sido la que acabó traicionando a Maduro. ¿Por qué? Porque ella quería, obviamente, subir al poder. Ahora, ¿qué va a pasar ahora, doctor, con ella? Bueno, yo creo que los Estados Unidos está demostrando su poderío militar, su influencia en las Américas. Hace poco el gobierno norteamericano hizo de conocimiento público su política exterior, relanzando la doctrina Monroe, que tiene más o menos más de 100 años, ¿no? Y que en su momento justificó las intromisiones, invasiones de países de Centroamérica y la toma de posesión de territorios en Sudamérica incluso. Esa es una historia larga del imperialismo norteamericano, pero ahora el imperialismo norteamericano tiene otro giro, ¿no? Un giro mucho más quirúrgico, mucho más a nivel de inteligencia. Yo no dudo que la inteligencia norteamericana, o sea, los servicios de inteligencia de la CIA y otras agencias de los Estados Unidos, hayan trabajado y coordinado en la caída de Maduro con actores políticos de la cúpula castro-chavista, porque de otra manera se hubiera significado un mayor derramamiento de sangre, tal vez una operación fallida o con algunas dificultades. Todo ha sido, creo, no solamente logrado con éxito en el plano militar, sino que además ha puesto al descubierto que los leales al presidente o al tirano Nicolás Maduro no eran los venezolanos, sino los cubanos, porque los que han muerto defendiendo la vida y la libertad de Nicolás Maduro han sido, según el gobierno de La Habana, 32 cubanos, según versiones de medios informativos. Esa noticia está confirmada. Entonces, la élite que custodiaba la guardia pretoriana del gobierno del tirano Nicolás Maduro era cubana, no era venezolana. Lo que demuestra esta alianza entre Cuba y Venezuela, y cómo Cuba predica una revolución, pero al final ha fracasado su proyecto revolucionario y se ha convertido en un país al servicio de otros estados, porque es inimaginable que, digamos, tropas de un país defiendan al jefe de estado de otro estado-nación, ¿no? Y se inmolen por él, ¿no? Se inmolaron por un dictador. Y se inmolen por él, lo que demuestra lo que siempre he dicho. Yo he publicado muchas columnas, dado conferencias, que si Hugo Chávez era un militar nacionalista que era cercano a Fidel Castro, al fin y al cabo siempre Cuba confió mucho más en Nicolás Maduro que
Hugo Chávez, porque Hugo Chávez tenía una formación militar nacionalista, mientras que Nicolás Maduro era un operador político de La Habana, un hombre formado políticamente por el Partido Comunista de Cuba. No tiene formación universitaria, pero sí tenía una formación política que lo convirtió en un actor importante del proceso chavista. Y nunca hay que olvidar que cuando ya Hugo Chávez sabía que estaba condenado a morir por el cáncer agresivo que sufría, dijo ante todos los venezolanos: si algo me pasara, voten por Nicolás Maduro. O sea, él lo designó sucesor, y definitivamente a partir de la sucesión de la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, Cuba ha tenido el control, no cabe ninguna duda, político y de inteligencia del gobierno de Venezuela, ¿no? Venezuela cayó en un abismo económico, finalmente. Yo también me voy al lado humanitario. O sea, la diáspora que hemos visto... ese es otro asunto que a veces la demagogia, el populismo, cree que estatizando, nacionalizando, dando subsidios, dando gratuidad de los servicios, se logra la revolución anhelada. Pero la prueba es muy fehaciente. Cuba ha vivido del subsidio, ¿no? Antes de la URSS, luego de Venezuela, y en el caso de Venezuela, el precio del barril de petróleo en los años de Hugo Chávez llegó a $150 el barril, y empezó a regalar petróleo a Cuba y a muchos países del Caribe, e incluso financiando campañas electorales como la de Humala, por ejemplo, en el Perú en el 2006, y a otros partidos de izquierda en el Perú. Ahora, ¿qué pasa? Todo tiene un costo. En la vida no se puede gastar ilimitadamente, igual un gobierno no puede dar de todo a todos y de manera permanente. Y ahí están las consecuencias. Cayó una crisis insostenible, la economía venezolana se quedó casi sin reservas, siendo un país petrolero que producía 3 millones de barriles diarios, llegó a producir incluso menos de 500.000, o sea, menos de la sexta parte. Están endeudados con China. Y no tenía ya los precios altos, y entró en crisis, y ahí viene la situación migratoria o humanitaria de la que usted habla, lo que ha significado que millones, se habla de 8 millones, algunos hablan de algo menos o algo más, de millones de ciudadanos venezolanos que han abandonado su país, sobre todo jóvenes, con familias, ¿no? Que han llegado a Perú, a Ecuador, Colombia, Chile incluso, Argentina, Centroamérica, México, Estados Unidos, y muchos de ellos también a Europa. Entonces hay una crisis migratoria, y por eso la suerte de Venezuela también le debe interesar al gobierno del Perú y a nosotros, porque todos hablamos de la violencia que se está dando en las calles, los cárteles, se habla del Tren de Aragua, y no podemos ponernos una venda en los ojos. Detrás de la valiosa colaboración de los migrantes venezolanos también ha llegado gente vinculada al Tren de Aragua, que siempre ha sido ha tenido la tutela del gobierno de Venezuela, ¿no? El Tren de Aragua no es una iniciativa ajena al gobierno de Venezuela, y en mi concepto siempre ha sido una manera de crear zozobra, violencia y caos en países como el Perú, donde hay estabilidad económica, hay reservas, hay una economía relativamente mejor que la de otros países, pero se ha creado una violencia en las calles, en las ciudades, que genera pues zozobra en todo el país, ¿no? Entonces, no nos puede ganar, ¿no?, el buenismo de decir o sea, que yo no dudo que haya venezolanos pues buenos, de buena gente, he conocido varios, ¿no? Pero también han venido pues muchos malos elementos a nuestro país, y esos son los que se tendrían que ir ahora. Bueno, pero ¿cuánto va a demorar? Yo dije el día sábado en una entrevista que brindé apenas conocía la noticia internacional de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Dije que no había que cantar victoria, que era recién una noticia en desarrollo, que no había caído el régimen. Más aún, yo tenía a esas horas del día la idea de que iba a haber un retorno de María Corina Machado y Edmundo González en las próximas horas o días, pero todo eso ha quedado postergado. El gobierno norteamericano
parece que está actuando de manera gradual, ¿no? Gradual, ¿por qué? Porque es consciente de que el control del poder político-militar lo tiene todavía el chavismo y no puede polarizar el país, entiendo, porque podría haber una guerra civil, una lucha intestina. La gente de izquierda y la gente de Cuba sabe hacer revoluciones callejeras, creó caos en Chile, en otras partes de América del Sur hace un tiempo. Por eso que el mismo Diosdado Cabello en el año 2019 o 2020, con la mayor desfachatez, dijo: ¿qué les parece esta brisita bolivariana? Cuando habló del estallido social en Chile, situaciones en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, ¿no? Que habían sido casi simultáneas. De tal modo que si algo caracteriza, y esa es una advertencia para todos, a la inteligencia cubana y al gobierno de Cuba y al Partido Comunista Cubano, es que saben hacer trabajo de inteligencia, de contrainteligencia y crear zozobra. Y no descartemos que esta situación aparentemente lejana de Venezuela termine afectando al Perú, porque en el Perú hay partidos políticos y políticos que aseguran que Maduro es una víctima, sí, es un preso político, es un rehén, sí, y ha sido secuestrado. Ya salieron, ¿no? ya salieron varios. Sí. Cerrón. Claro, entonces son dos narrativas, ¿no? Son como dos versiones. La versión de la captura, del secuestro. Justamente el hijo de Nicolás Maduro, he estado escuchando en las cadenas internacionales, está dando un discurso a la Asamblea Legislativa de Venezuela, que hoy día se instalaba, ¿no? Qué casualidad, y dice: mi padre es víctima, ¿no?, de una persecución política. Entonces, el régimen chavista está gozando de buena salud, ha sido golpeado, y yo diría incluso que ha sido traicionado Maduro. No descarto que era una pieza ya no necesaria para el chavismo, más bien era incómoda su presencia, pero puede el chavismo reinventarse, llegar a acuerdos con Washington, con Trump. Y yo no puedo dudar de que el gobierno norteamericano es un gobierno que tiene intereses económicos por el petróleo, el gas, no lo dudo. Pero tampoco me vengan a decir que hasta ayer Venezuela era un país soberano, porque estaba en manos de los rusos, de los cubanos y en manos de los chinos, que han prestado muchísimo dinero para mantener la economía decadente de Venezuela, ¿no? Efectivamente, tienen una deuda enorme, ¿no?, con ellos. Creo que son 200.000 millones, me parece, o algo así, una cantidad no se sabe estratosférica. Pero nada en la vida es gratis, y eso es también una nota de advertencia, ¿no? Perú y América Latina somos países que estamos dispersos. El socialismo del siglo XXI ha tenido acogida en los últimos 20 años. Han habido varios gobiernos en Sudamérica y América Latina de esa línea política. Acá también. Y la verdad que yo siempre digo lo siguiente, ¿no?, que la pobreza no se reduce por decreto, por ley, por un acto político. La pobreza se reduce con crecimiento económico, con inversión social, con infraestructura, con educación de calidad, con salud pública, pero no es un proceso que nace de la voluntad de un gobernante. Por ahí veo un candidato que está ofreciendo dar 5.000 soles a todos, sí, ¿no? Sí. Entonces, por favor, un poco de seriedad, ¿no? No engañemos, y la gente no se deje engañar, porque valgan verdades, todo tiene una razón, un costo, y en economía siempre se pagan las consecuencias de los errores y el dispendio, la farra, ¿no? Y ya hemos visto cuánta gente ha retirado, por ejemplo, su plata de las AFPs, ahora no tienen pensión, y ahora se viene a prometer dineros que no tienen financiamiento, ¿no? Y mira lo que está pasando con Petroperú, que también es otra cosa. ¿Cuánto nos hemos gastado, ¿no?, en ese agujero negro que no nos devuelve lo invertido? Bueno, el Petroperú es un caso también donde hay demagogia, ¿no? Porque es verdad, Petroperú, si fuera una empresa eficiente, podría conseguir socios privados nacionales o extranjeros, ¿no? Sí, para capitalizarse. Sí, claro. Pero no vivir del tesoro público, que cada cierto tiempo le paga sus deudas o le inyecta dinero para que no quiebre. Entonces, yo no dudo que en el mundo hay intereses por el petróleo, por el gas, por el cobre, por el oro, pero no seamos torpes.
no podemos enfrentarnos a la posibilidad de darle al Perú mayor bienestar. Efectivamente, Petroperú es una carga pesada, casi inútil, ¿no? El petróleo, Perú no es un país petrolero. Se dice que hay yacimientos en el norte, pero no están confirmados. Pero lo cierto es que lo que tiene que primar en el Perú, por ejemplo, mañana viene el presidente electo de Chile, Kast, a hablar con Gerí, el presidente del Perú, por el tema migratorio, ¿no? Entonces, los países tienen que apoyarse, y creo que la inteligencia de Perú debe estar en alerta máxima, porque así como puede haber, aparentemente ha sido exitoso la captura de Maduro, no sabemos qué pueda pasar en Venezuela esta semana, en los próximos días, si acatan las órdenes de Washington o entran en rebeldía y obligan al gobierno norteamericano a una segunda acción militar, y peor todavía, que pueda haber un enfrentamiento entre venezolanos, ¿no? Por el tema del poder, ¿no? Sí, porque ya Trump lo dijo muy claramente, ¿no? Delcy Rodríguez debe, ¿no?, asegurar una transición limpia y asegurar la captura de la cúpula del chavismo, o le va a pasar algo peor de lo que le está pasando a Nicolás Maduro, si no les obedecen. Claro, en realidad creo que Trump, y Trump no es una persona que hable solamente porque es una persona que habla espontáneamente, es un poco habla más, a veces más de lo necesario, es muy expresivo, pero siempre hay detrás de él equipos de profesionales, equipos de inteligencia, asesores en materia internacional. Y creo que Marco Rubio, que tiene ascendencia cubana, el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, es una persona ponderada, y por eso creo digamos, en la sensatez, han comprobado que tenían que capturar al cabecilla, mantener el régimen chavista por un tiempo indefinido y gradualmente crear condiciones para una transición democrática. Ahora, María Corina Machado no ha sido bien tratada por Donald Trump, en el sentido que no ha hablado de que no tiene el respaldo, el respeto, pero son palabras. Yo espero que en un plazo razonable pueda regresar a Venezuela María Corina Machado, el señor Edmundo González, que fue elegido presidente, y haya un nuevo gobierno. También abrigo la esperanza que los militares venezolanos, hartos de este régimen chavista, digan su verdad, se pronuncien, ¿no? Que sería tal vez lo más razonable, que haya un relevo, ¿no? Porque Padrino sigue controlando las Fuerzas Armadas, Diosdado Cabello controla la policía bolivariana y controla los colectivos. Hay colectivos chavistas que son muy violentos, ¿no? Muy agresivos. Esa es la ¿no? idea. Entonces ellos tienen el control, y lo que pasa, y parece que en Venezuela hay una calma o una aparente tranquilidad en las calles, porque la gente, me imagino, tiene temor de protestar o tiene temor de celebrar la caída de Maduro, ¿no? No están seguros, hay mucha incertidumbre, doctor, no se sabe qué va a pasar a partir de ahora, pero sea lo que sea que pase, es mucho mejor que se hayan quedado como estaban. Bueno, siempre hay que buscar el mal menor. En la vida no se puede lograr todo. En realidad hay quienes ahora hablan del derecho internacional, la soberanía, la Carta de la OEA, la Carta de Naciones Unidas. Es verdad, jurídicamente hay razones para cuestionar no es una invasión, pero sí es una intervención militar que está prohibida en el derecho internacional, pero también hay que decir las cosas como son. Maduro tiene varias causas ante la Corte Penal Internacional, ante las Naciones Unidas, ante la Corte de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y no han hecho nada por pedir su detención. Son papeles, expedientes, y no han hecho nada concreto para pedir su extradición. Y no hay que olvidar que la señora Bachelet, que fue 2 veces presidenta de Chile, fue alta funcionaria de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, y no hizo nada concreto para imputar cargos contra Nicolás Maduro. Llenó de informes y más informes que han sido letra muerta. Entonces,
no seamos falsos, ¿no? Esa gente que ha tomado el poder en Venezuela después de 25 años, 26, 27 años, el chavismo se ha entronizado, no es que tengan amor por el pueblo, que quieran que no haya pobres, que la gente viva mejor, no. Los que viven mejor y a cuerpo de rey son ellos. Exacto. Y tienen poder y tienen dinero. Que no me diga el hijo de Nicolás Maduro, que es un joven rebelde, revolucionario, es un sinvergüenza que vive como millonario, se da la gran vida por el mundo. Entonces, ya basta de demagogia, y yo espero que, así como hay partidos políticos en el Perú que hablan de la revolución, sí, y de los derechos humanos, y que justifican tiranías como la de Maduro, o la de Cuba, la de Nicaragua, o la propia República China, porque la República China no es una democracia, ¿no? Y lo que hay que reconocer es que Estados Unidos puede ser un país con vocación imperialista, pero en Estados Unidos hay libertad de prensa, hay sindicatos, hay separación de poderes. El juez que va a juzgar a Maduro no es un juez politizado, es un juez de carrera, ¿no? Y hay Congreso, hay Senado, hay estados, cada estado tiene sus propias leyes, o sea, hay pesos y contrapesos. En cambio, yo me pregunto, ¿qué peso y contrapeso hay en Venezuela? Ninguno, exacto. Entonces, hay que aclarar todo esto, y lo que siempre me anima cuando doy declaraciones es explicar, ojalá de manera sencilla a todos los que nos escuchan, porque uno cree pues que la vida es solo pedir y recibir, y las cosas tienen otra dinámica, ¿no? Las cosas se logran con esfuerzo, con sacrificio. Muchas veces el Perú ha logrado tener una moneda estable. Hemos visto las declaraciones de muchísimos venezolanos estos días jubilosos, acá en Lima, en provincias, pero cuando le preguntaba, ¿regresas a Venezuela?, yo diría que más del 50%, 70, 80% no piensa volver, porque acá en Perú he encontrado oportunidades que nunca consiguió durante el largo gobierno de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, ¿no? Claro, no, pues no. Y tienen que haber las condiciones en su país para que puedan regresar. Cosa que vamos a ver cuándo pasa, ¿no? Si es que sucede, esperemos que suceda. Todo creo que va a ser un gradualismo, y por supuesto hay amenazas contra la señora Delcy Rodríguez. Si no cumple lo que Estados Unidos dispone, habrá una segunda intervención militar, sí, ¿no? Sí. También hay amenazas sobre Colombia. Yo no dudo que haya imperialismo norteamericano, no dudo que Rusia es un país también imperialista, ¿no? Por eso invadió Ucrania, y no dudemos que China también tiene vocación imperialista. O sea, no seamos ingenuos. Exacto. Lo del puerto de Chancay no es gratis, ya nada es gratis. Eso tiene un costo, ya, ¿a cambio de qué? De que el Perú pierda soberanía. Ya, nunca olvidemos que barcos chinos depredan el mar peruano, ¿no? Depredan el mar peruano. Y acá lo hemos comentado, sí. ¿No? Claro. Entonces, y me da un poco... no podemos negar que nosotros somos víctimas de la depredación de embarcaciones chinas, y no podemos pensar de que Perú es un país que puede también enemistarse con todo el mundo. Hay que saber tratar, ¿no? Yo siempre leía ayer a la Torre que hablaba del imperialismo, pero hablaba también de saber tratar con el imperialismo, ¿no? Y para eso plantea la unidad de América Latina, para tener mayor fuerza en términos políticos y no estar sometidos. El mundo ha cambiado, por supuesto. Ahora hay 3 superpotencias: Estados Unidos, la más importante; la segunda, la República China, por su poder económico, comercial; y la tercera, Rusia, que tiene armas nucleares, ¿no? Sí, justamente yo, por eso me daba mucha risa escuchar a Putin hablando de no condenamos esta intervención, lo dice el que se metió en Ucrania, ¿no? Claro. Ha invadido Ucrania porque tiene el concepto de que si la URSS, cuando se disolvió el año 1991, perdió parte de su territorio, eran 15 repúblicas soviéticas y se quedó solamente la Federación Rusa. Sí. Esos 14 estados, él sigue creyendo, o mucha gente de su entorno cree, que les pertenece y deben recuperar, ¿no?, por la fuerza esos estados o esos territorios. Entonces hay que saber tratar, hay que ser ponderados, hay que ser razonables.
esto es como un juego de ajedrez en el mundo, Un tablero. no caer en la demagogia, no engañar a la gente con falsas promesas y no caer pues en la mentira de que todo esto lo hago por la revolución, por mi pueblo, por mi gente, cuando sabemos que justamente esas cúpulas les encanta vivir a lo grande, ¿no? Y poco les interesa la suerte de la gente, sino que lo digan aquellos venezolanos que han venido a pie, muchos de ellos, ¿no? Desde tan lejos, para encontrar un poco de seguridad económica y bienestar en otro país, ¿no? Y que lo digan también los partidos de izquierda que han ganado en este país. Doctor, ¿qué hizo Castillo cuando subió al poder? ¿Acaso ayudó a alguien, no? ¿Se benefició él y su cúpula? Claro, bueno, claro, ahí viene la demagogia, ¿no? Claro. Por ejemplo, la frase de Castillo de campaña, no más pobres en un país rico, ¿no? Y ahora ha surgido un Castillo novedoso, ¿no? El señor José Luna o Pepe Luna, Sí. que tiene un montón de propaganda en las redes, ofreciendo, sabiendo que eso no es posible, porque entiendo que él tiene por lo menos un conocimiento básico de economía, ofrecer a todos los peruanos más de 5.000 soles y a los nacidos también otros 5.000 soles y que la jubilación no sea menor de 5.000 soles. Entonces, estamos hablando de cosas y que no se van a poder cumplir, Claro. pero sí quiere ganar votos, ¿no? Tener una bancada representativa. Mentir a la gente no le interesa. Y que pregunten, pues, a cuánto llega la fortuna del señor José Luna, ¿no? Claro, claro. No solamente él, también otros partidos, ¿ah? Muy bien, doctor. Yo me quedaría hablando con usted una hora más, pero tenemos que irnos a un corte, así que No, encantado. Ha sido grato conversar con ustedes. Y un saludo a la audiencia y muchas gracias por la oportunidad. No, a usted, doctor, gracias por la entrevista, por estar con nosotros. Gracias. Espero volver a tenerlo pronto. Gracias. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias.